Bienvenidos a la segunda sesión de este primer foro estudiantil de arácnidos de México, y el día de hoy nos acompaña el doctor Guillermo Ibarra Núñez. Él nos va a impartir una conferencia magistral y bueno, para mí es un gusto presentarlo. Y bueno, el doctor es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM con un diplomado de estudios avanzados y un doctorado en biología del comportamiento por la Universidad de París, en Francia. Actualmente, él es investigador titular C en el Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR. Ha trabajado en taxonomía y comportamiento de arañas, además de ecología de comunidades de artrópodos, insectos y arañas, los cuales se encuentran asociados a cafetales, cacautales y bosques de niebla. Ha publicado 40 artículos con arbitraje, 12 sin arbitraje, 10 capítulos de libro, 41 participaciones en congresos y 5 artículos de divulgación. Ha dirigido 8 tesis de licenciatura, 12 de maestría y 4 de doctorado. Actualmente pertenece al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y es responsable de la colección de arácnidos de la Unidad Tapachula de ECOSUR, la cual cuenta con aproximadamente 25,000 ejemplares en base de datos, más unos 9,000 ejemplares por añadir. Es miembro de la American Arachnological Society y de la International Society Arachnology. Sus áreas de interés son las arañas como depredadores de insectos, su contribución al control biológico de las plagas agrícolas, incluyendo la composición de las comunidades de arañas asociadas a un agroecosistema, los insectos, presas potenciales, los aspectos ecológicos, de comportamiento y la influencia de los factores ambientales y agronómicos. También dentro de sus áreas de interés están la diversidad de arañas de las áreas naturales del sureste de México y los factores ecológicos que influyen sobre su diversidad, además de la taxonomía de araña. Doctor, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y el foro es completamente de usted. Adelante. Gracias, Marco. Bueno, pues buenas noches a todos los asistentes. Ya me presentaron, así que voy directamente a la segunda parte. Bueno, la plática se titula Estudiando la diversidad de las arañas y por eso empiezo con... Cambia. Perdón. Ya. Empiezo con ubicar un poco a qué nivel se va a dar esta plática. Como sabemos, yo creo que la mayoría de ustedes son biólogos, pues en biología los niveles de diversidad, niveles de organización van de genoma a biomas y en todo se da la diversidad. Esta plática, más que nada, se va a centrar en la parte de diversidad a nivel de comunidades. No vamos a tocar los otros aspectos, en realidad los otros niveles. Entonces, más que nada es en ese sentido, por eso me voy a restringir a diversidad de especies en ese sentido. Para estudiar la diversidad o cualquier estudio en ciencia, siempre tenemos que plantearnos los objetivos claros. Hay que hacer una pregunta clara para poder iniciar. En esa pregunta tenemos que expresar en qué escala vamos a querer hacer nuestro estudio. En el caso de la biodiversidad, de lo que hablo, puede ser un sitio nada más o un área determinada, pueden ser las comunidades de 2 o más sitios, o bien la influencia de factores ambientales sobre esa diversidad. Nuestra pregunta de investigación entonces tiene que ser muy clara y tiene que contener las variables de estudio explícitas. Pongo un ejemplo. Difieren en riqueza, composición y abundancia las comunidades de arañas del suelo, de un pastizal y de un bosque. Entonces, aquí estoy declarando cuáles son las variables que quiero estudiar.
cuál es mi sujeto de estudio y cuál es mi entorno, en realidad, el ambiente en que quiero estudiar estos organismos. Esto me va a servir para elaborar el diseño de muestreo. Ya estoy seleccionando los taxa que voy a estudiar. Si yo dije las arañas del suelo, pues obviamente van a ser todos los grupos que sean de arañas errantes en ese sentido. Pero si yo hubiera dicho en vez del suelo las arañas altícidas nada más, entonces tendría que escoger no solo el suelo, sino otro estrato, porque las altícidas no solo se ubican en el suelo, sino en varios niveles. Entonces, eso me va a permitir definir cuáles mis estratos a trabajar, mis estratos de estudio. Allí ya estoy conteniendo también, lo mencioné, cuáles son las variables de estudio. Una cosa que no se mencionó allí, pero que tengo yo que decidir, es si incluyo o excluyo a los individuos juveniles. Esto porque en muchos estudios, cuando se habla de diversidad, se dice, bueno, es que en las arañas solo los adultos se pueden identificar especie con certeza. Sin embargo, si queremos un estudio que tenga cierta precisión en cuanto a las características ecológicas, necesitamos incluir a los juveniles porque forman parte de las comunidades y muchas veces los juveniles son la parte más abundante de esas comunidades. Si los excluimos, estamos excluyendo una parte importante. Dejo ahí una referencia donde habla en favor precisamente de incluir de esto y que inclusive ayudan a determinar como morfoespecies, a determinar la diversidad con mayor precisión la diversidad de una comunidad o de unas comunidades. Bueno, igualmente ya entonces vamos a definir nuestra área de muestreo, vamos a tener que decidir una localidad, las parcelas, por ejemplo, aquí puse un estudio que hicimos, dónde están nuestras parcelas, cuáles son, y los puntos de muestreo dentro de cada parcela están, aquí es de un trabajo que hemos hecho. También tenemos que definir la duración total del muestreo y la periodicidad del muestreo, es decir, va a ser un muestreo puntual de un mes, va a ser un muestreo de 6 meses, de un año. Si va a ser relativamente largo, cuántos muestreos vamos a hacer y entonces cada cuándo. En cuanto a diseño de muestreo y protocolos para elaborar estos diseños, pueden consultar ustedes el trabajo de Álvarez Padilla y colaboradores de 2020, donde él propone un protocolo para estudiar diversidad en México y que está basado también en parte en estudios de otros investigadores que han hecho muchos trabajos sobre esto. El diseño de muestreo, hay algo importante que tenemos que hacer, que es más administrativo legal, no nos gusta, pero es necesario para evitarnos problemas con autoridades, tanto de la Semarnat como con autoridades probablemente de nuestra institución y a veces inclusive en las publicaciones cuando queramos publicar. Se necesita obtener un permiso de colecta y algunas publicaciones solicitan que uno diga si hubo un permiso de colecta allí precisamente para hacerlo. Esto es un trámite que hay que hacer con la Semarnat. Fuera de eso, entonces, tenemos que incluir los métodos adecuados al estrato en estudio. En cada estrato, los métodos adecuados pueden ser diferentes, ¿sí? Pero cada método tiene un sesgo, es decir, no me va a representar las comunidades en su entereza, sino muchas veces en una parte nada más dependiendo del método. Entonces, por ello es aconsejable utilizar, aún para un mismo estrato, varios métodos de colecta para completar para tener una representación lo más completa posible de la comunidad. Con ello, entonces, ya escogiendo los métodos y el diseño, vamos a tener que definir cuál va a ser nuestra unidad de muestreo, que puede ser, por decir algo, una trampa de caída o un lote de trampas de caída
o un transecto donde recorrimos y colectamos a la vista todo, todas las arañas que encontramos. Esto se va a reflejar en lo que va a ser nuestro esfuerzo de muestreo. Y Sorensen y colaboradores recomendaron, en base a un trabajo que hicieron en el 2002, que para arañas tropicales debemos de obtener en promedio unas 30 a 50 individuos por cada una de las especies colectadas, de manera que se logre bastante bien, digamos, suficiente la comunidad. Si nosotros, por trabajos previos en comunidades similares, pensamos que vamos a encontrar podríamos encontrar alrededor de 100 especies dentro de nuestra comunidad, entonces tendríamos que colectar un promedio de entre 3,000 y 5,000 ejemplares para todo nuestro muestreo, de manera que lo tuviéramos bien representado. Un aspecto que hay que llevar es siempre llevar una libreta de campo, una bitácora, donde registren los datos de la colecta, todos los datos que vaya allí el protocolo, pero al mismo tiempo también datos de cosas que ocurren allí, qué fecha, qué parte se hizo, etcétera. Y hay que incluir siempre con los bichos que colectamos una etiqueta que tenga los datos de colecta mínimos y inclusive, si se puede, aquellos deseables, es decir, los mínimos, todos saben ustedes, es localidad, colector y fecha, pero muchas veces es muy útil el tipo de vegetación, datos sobre la característica del método de colecta, etcétera. Aquí están unos ejemplos de etiquetas previas que uno llena ya en el campo y que rápidamente sirven para identificar nuestra muestra, y si no la revisamos rápidamente, de todos modos ya contiene los datos que van a ser necesarios para, aunque sea con tiempo, alguien pueda trabajarlos más adelante. Pasando allá a los métodos de colecta concretamente que hemos empleado para arañas y que quizá muchos de ustedes ya conocen, hay métodos que podríamos decir que son de amplio espectro, es decir, que se pueden aplicar a diferentes estratos y que estos métodos generalmente se establecen con una duración definida, ¿sí? Para poder ser comparables los muestreos unos con otros. En primer lugar, lo más común es la colecta directa o la búsqueda visual, es decir, localizar a los bichos a ojo y de allí pues colectarlos, ya sea a algunos les gusta con pinzas, a mí no me gusta pinzas, yo utilizo un aspirador como el que tiene aquí Julieta, precisamente para poder aspirarlos y meterlos ya sea en una bolsa o directamente en un frasco. Ese es un método bastante efectivo, pero obviamente está sesgado en el sentido de que va a ser lo que podamos ver según el ojo que tengamos entrenado. El otro método de amplio espectro son lo que llamo las trampas de refugio, que no se utiliza mucho, no se conoce en realidad mucho. En la imagen les estoy mostrando una trampa de refugio recién armada. La trampa, en realidad, la estructura está hecha con un anillo de tubo de ese eléctrico, de instalación eléctrica, en el cual metimos una hoja de la misma vegetación que estaba allí, puede ser hoja recién caída o arrancada de la vegetación, suficientemente grande para hacer un tubito enrollada, de manera que hagamos un tubito y colgada, ubicada en la vegetación. Aquí tenemos reciente, esta ya es una trampa de refugio, ya tenía días, ya se secó la hoja relativamente, pero nos muestra un poco cómo se arma la trampa de refugio, por si alguien no lo ha hecho. Es el anillo que les digo, un clip desdoblado, fijado al anillo con un masking tape, donde podemos poner inclusive sus datos de identificación, y lo colgamos abriéndolo, cerrando a ramas de diferente ancho, o a través de una chinche lo podemos fijar en la corteza de árboles grandes que no tienen ramitas abajo, ¿no? Entonces, y son muy prácticas estas trampas, más que nada les llamo de refugio porque son para arañas de actividad nocturna que en el día buscan guarecerse en algún lado. Entonces, se dejan unos días en el lugar, las arañas llegan a encontrar estos sitios y podemos recuperar grupos fundamentalmente de los que son errantes nocturnas.
Para el suelo, métodos dedicados son el muy conocido y muy utilizado, la trampa de caída, que es la pitfall, la cual se puede rellenar con diversos líquidos, combinaciones. Lo que hay que evitar es poner sustancias que huelan mucho, que sean muy olorosas, que atraigan, que repelan a los insectos y a las arañas que allí van a caer. Y un problema que pueden tener las trampas de caída es que puede caer mucha basura en el interior y las hace poco eficaces si se llenan de basura. Por eso es conveniente siempre ponerles alguna tapita que proteja la entrada de la trampa, dejando espacio suficiente para que puedan entrar las arañas que queremos colectar. El sesgo de estas trampas es que obviamente lo que más colectan son arañas que son errantes muy activas y las que son poco activas no caen. Por eso otro método para el suelo es la colecta de hojarasca. En el suelo siempre hay arañas de diferentes tipos y algunas son más activas y otras menos. Con la colecta de hojarasca nos podemos no asegurar, pero sí tratar de tener una representación más de aquellas especies que se mueven poco, que se mueven muy poco. Estas muestras se van a escoger mediante, sea superficie, por ejemplo. Puedo escoger, voy a llevarme toda la hojarasca que está en 1 metro cuadrado o medio metro cuadrado. Yo defino el tamaño, debe de ser estándar, lo tenemos que estandarizar en nuestros muestreos. O bien, yo digo, una bolsa de 5 kilos de capacidad, que así las venden por capacidad, por litros o por kilos. Después puedo también basarme en el peso de la bolsa, en la cantidad de material que llevo. Eso ahora hay básculas portátiles, aquí estoy mostrando una de laboratorio, pero se puede inclusive basar en esa forma. Lo que hay que tener cuidado es que la hojarasca muchas veces lleva un cierto contenido de humedad y eso va a hacer variar en realidad lo que es el peso vivo, ¿sí? El peso de materia orgánica. Ahora, ya que tenemos nuestra muestra, la podemos procesar mediante embudos de Berlese. Aquí estoy mostrando, aquí tenemos donde montamos una batería de embudos de Berlese. Hay técnicas cuando se quieren montar más, puede uno inclusive armar unas con otros materiales, así lo hicimos en un estudio. También se puede hacer por revisión directa, es decir, vacía uno la bolsa o partes de la bolsa en una manta, así como la manta que voy a enseñar enseguida, y allí van revisando. Si son varias personas las que pueden estar escogiendo, pues más rápido se van sacando porque todavía están vivas. Normalmente se llegan a mantener vivas las arañas y entonces las de uno las detecta y rápidamente saca y va guardando, va pasando los frasquitos. El sotobosque, es decir, la parte de arriba sin llegar todavía a la copa de los árboles, tenemos la conocida red de golpeo de los entomólogos, que es como la red de mariposas, pero que tiene una tela mucho más gruesa, una tela tipo manta, que pues no se desgarra tan fácilmente como las telas de tipo mariposa, aguanta los golpes entre la vegetación. Y el otro método es la manta de golpeo. Estos son los métodos que yo llamo de golpeo porque es red de golpeo, da uno de golpeos en la vegetación, y la manta de golpeo es la manta que se pone por debajo de la vegetación que uno va a muestrear cuando es vegetación relativamente alta que ya no alcanza uno con las manos, y entonces con una vara o con un poste de estos de pintor pues le da uno de golpes, o bien como en este caso le pusimos un gancho al final y con el gancho un poco más efectivo que los golpes, damos de sacudidas sobre la vegetación y cae bastante material y así lo puede uno recoger, sea al momento lo puede uno ir recogiendo, pero si es mucho, pues lo puede uno pasar a una bolsa de plástico y allí revisarlo más tarde cuando ya está uno en calma porque porque cae a veces muchos bichos y aguantan a sobrevivir allí.
Una parte importante que recupera uno con este método es lo que se llama el iteraéreo, es decir, la hojarasca y otra materia orgánica que se queda atorada entre las ramas y entre las hojas, y donde luego llegan a vivir muchas arañas, algunas, por ejemplo, de las que le digo que se refugian en la noche, pueden tomar eso como sitio de refugio. Subiendo más en la vegetación, pues en la copa de los árboles ya son más difíciles los métodos de colecta. Donde se puede, podemos llevar una escalera, como en este caso, en una plantación de cacao, estamos muestreando y llevamos una escalera. Los árboles de cacao tienen entre 3 y 5 metros, así que una escalera bastante larga pues nos permite colectar, digamos, los bichos que están ahí. Y ya, o bien hay técnicas que se llaman de trepa, hay distintas técnicas para subir a los árboles, como la gente de campo a veces trepa directamente, otras con un lacito amarrado, otras llevan ganchitos en botas con ganchos, etcétera. Hay diferentes técnicas para trepar, pero ya estando arriba podemos aplicar distintas técnicas que puede ser la colecta directa, el golpeo, las trampas de refugio inclusive si se quiere, y colecta de literaéreo también directamente ya de allí. Si no trepamos, podemos hacer una cosa, podemos hacer corte de ramas. Desde luego, esto requiere que obtengamos permiso para hacer cortes de rama, dependiendo dónde sea sobre todo, pero en cualquiera sea hábitat natural o un cultivo, tenemos que hacer un corte de ramas que se puede hacer con una herramienta que lanza uno desde abajo, lo corta y después hace que mete en bolsa todo lo que cayó y se lo lleva para revisarlo en laboratorio. Finalmente, el método pues, que se hace para estudios, digamos, de extensivos de amplio alcance, es la fumigación. Se ha hecho para bajar todos los artrópodos que se encuentran en un árbol, digamos, y que se fumiga todo el árbol. Para esto se utilizan insecticidas de rápida degradación para evitar que haya contaminación que permanezca al y que sea en realidad el daño sea localizado a un árbol. Igualmente, pues se requieren permisos específicos para utilizar esta técnica. Fuera de esto, pues la colecta en cuevas, que es otro lugar donde se pueden colectar arácnidos, es, digamos, más que nada es colecta directa, fundamentalmente, pero requiere que quien lo vaya a hacer pues conozca las técnicas de espeleología, ir con una persona que trabaja eso para no tener problemas. La colecta en zonas urbanas se basa fundamentalmente, hasta donde yo entiendo de lo que he hecho, yo no lo he hecho directamente, en trabajos así de revisiones, más que nada en colecta directa, pero a mí se me ocurre que se pudieran utilizar las trampas de refugio, no tanto con hojas de vegetación, sino con hojas de papel, formando tubitos de hojas de papel, o con cartón corrugado, que también de ahí nos inspiramos en realidad para hacer las trampas de refugio, de una propuesta en una publicación donde había trampas de refugio elaboradas con cartón corrugado. Entonces, eso se puede hacer, se pueden poner placas en ciertos lugares donde uno sospeche que pueden refugiar las arañas y después recogerlas y colectarlas de manera relativamente fácil para tener un muestreo un poco más completo. Una vez que tenemos nuestro material, pues tenemos que llevarlo al laboratorio. Ahí separamos todos los ejemplares, los guardamos en alcohol 80 al mínimo y todos deben de ser, como les decía, sus etiquetas de datos. Si es posible ponerle un identificador único a cada etiqueta, pues es mejor porque así más fácil después lo vamos a localizar, lo vamos a poder separar. Aquí estoy mostrando unas etiquetas de colecta que son ya realmente las finales, donde van todos los datos. Aquí nuestro identificador único es el número de catálogo que tienen los ejemplares. Lo que yo utilizo como frascos de colecta son estos frascos PET de 250 mililitros, porque son ligeros, delgados, son relativamente baratos también, son ligeros, delgados, y con una buena tapa y un sello que evite la evaporación del alcohol quedan. Y una recomendación es poner siempre los viales que vamos a incluir con los bichos, con el
el tapón de algodón hacia abajo para que no se vaya a evaporar muy rápidamente en caso de que haya falla en el sello del frasco. Ahora, ya que tenemos nuestros ejemplares allí, tenemos que determinar las especies. Es importante porque si vamos a estudiar la diversidad, tenemos que saber qué son, de qué se trata. La recomendación es iniciar generalmente con adultos, yo creo que la mayoría de ustedes lo hace, y ir separando primero a familias. Para ello es muy útil para nuestra región el UBIC, ¿sí? Las 2 ediciones que hay de UBIC de las arañas de Norteamérica. Sin embargo, el UBIC pues hay que adquirirlo comprando o a lo mejor consiguiendo una copia pirata, que no es correcto, pero no está disponible no está disponible en el Catálogo Mundial de Arañas, entonces no lo podemos tener directo. Además, otro problema con el UBIC es que no incluye ni todas las familias ni todos los géneros que se encuentran en México. Se está limitado en ese aspecto. Podemos llegar a una familia o a un género, o podemos quedarnos, pues no corresponde ni aquí ni acá. ¿Y por qué? Porque no está incluido. Un libro que sí incluye todas las familias del mundo en principio es el libro de Yochai Dippener Schumann de 2006, que es las familias de arañas del mundo, y este sí lo pueden descargar del World Spider Catalog, ahí está, lo pueden utilizar. Otro que se utilizaba mucho antes, cuando yo empecé, era el How to Know the Spiders, que es una serie de una editorial que era para cómo conocer grupos de organismos, y el autor es Caston. La última edición fue la de 1972 y ya después no se publicó más porque empezaron a salir los trabajos de Roth, que son el antecedente del Spiders de Norteamérica. Ahora, con cualquiera de estos hay que considerar que hay modificaciones, ¿sí? Es decir, podemos llegar a una familia, pero resulta que esa familia ya la modificaron o la dividieron o la cambiaron. Entonces siempre hay que consultar para esto el World Spider Catalog para ver cómo se ha tratado estos grupos. Y eso a cualquier nivel, no solo familias, sino géneros o hasta especies. Para separar las familias en géneros, obviamente el UBIC nuevamente puede ser muy útil, pero les digo, no cubre todo. Entonces, How to Know tiene también claves, pero ya es más limitado. Algo que es útil para quienes están en el sureste y que van a trabajar con bichos del sureste más que nada, es la biología central y americana, en particular, el volumen 2, ya que ese sí trae algunas claves y está más organizado que el volumen 1, entonces puede ser útil porque allí está bastante de la fauna del sur de México. Yendo a familias específicas para determinar los géneros, tenemos que existen claves de Levi para Pterididae, Araneide y parcialmente para Tetragnathidae. Recientemente Van Nuiten publicó una clave para pterididos del mundo, entonces esa puede ser muy útil para quien quiera trabajar, pero si no hay información, no siempre en forma de claves, pero sí información que nos ayuda a separar los géneros. Para Folside, por ejemplo, por parte de Huber, las páginas web que tienen hormiga con Vinifidae y algunas publicaciones que tienen con Tetragnathidae. Miller para Erigonine, que sí hicieron una clave interactiva, por ejemplo, y Morphy, que es una publicación que está en el World Spider sobre Nafóside, lo pueden descargar, etcétera. Ustedes pueden buscar según el grupo que quieran a ver qué hay en el World Spider para estos otros grupos. Estos son los sitios que les digo, yo supongo que algunos de ustedes los conocen, quizás no todos, pero está el sitio de hormiga, donde hay información de los géneros, sobre todo del Vinifidae, tiene algo también de Tetragnathidae, les decía, el sitio de Huber, Bernard Huber para Folside, y para México tenemos el sitio de Fernando Álvarez Padilla, donde muestran muchas de las fotografías, sobre todo de localidades conectado, y tiene muchas recomendaciones, estudio de las arañas, se los recomiendo.
continuando con las estrategias para determinar las especies, ya que determinamos nuestro género, vamos a la parte más difícil, que es determinar la especie, y aquí sí es donde necesitamos ya forzosamente tener adultos en muchos casos para poder saber cuál es la especie, cuando menos de primera entrada. Entonces, ahí sí necesitamos buscar la literatura especializada, las revisiones que hay en el World Spider Catalog, y allí con esas revisiones podemos estudiar los detalles de la morfología de la genitalia de los géneros, de manera que lo podamos interpretar cuando vemos nuestros ejemplares. Aquí están, por ejemplo, bastante complejos y cuesta alguno complejo en el caso para estudiar, no siempre, pero muchas veces tenemos que hacer disección de palpo y de epiginio, que nos permita ponerlos en distintas posiciones y observar las distintas vistas de estos. Sobre todo el palpo se tiene que observar en pues 3 o 4 posiciones a veces, depende del grupo, pero se requiere mucho. Los epiginios normalmente son, pues, se ve ventral y a veces sí es necesario verlo dorsal, pero para ello hay que limpiar el epiginio. Una observación que voy a hacer, y porque lo he visto en muchos trabajos de gente recientes que se han publicado, es que publican como epiginio con una I. El nombre correcto no puede ser epiginio, sino epigineo, porque viene del griego giné, que quiere decir femenino, se refiere a la estructura femenina, y se utiliza como en ginecólogo, se debería de castellanizar como en ginecólogo, así que pronunciamos giné, entonces sería epigineo, no epiginio. Es más fácil por costumbre, algunos ya tienen costumbre de decir eso, nada más es para llamar su atención a esto para utilizar correctamente el término. Ahora, ya que identificamos nuestros adultos especies o aquellos que pudimos identificar especies, entonces vamos a relacionar los juveniles con los adultos por morfología somática. ¿Cómo? Pues más que nada va a ser patrones de coloración, si nuestros ejemplares están frescos, recién colectados, digamos, tienen poco tiempo de colectado, no han perdido la coloración, entonces todavía se pueden reconocer. También las proporciones entre las regiones del cuerpo, en las proporciones de las patas, las especies en particular. Por lo general, en muchos muestreos de lo que listas que yo he revisado, unas pocas es un género en la localidad. Entonces, eso nos facilita asociar a los juveniles con los adultos, ¿sí? Son raros los muestreos donde de un género salen 10 o más especies. Ahí sí se nos dificulta porque entonces a veces ya no nos alcanza la morfología somática para poder relacionar. Pero mientras se pueda relacionar a través de esto, entonces podemos asignarlo un ejemplar juvenil como perteneciente a una especie que determinamos. A veces la especie, como les decía, pues no llegamos con las claves a determinar. ¿Por qué? Porque o no se le ve bien una estructura, le faltan los palpos, pero le falta un palpo, o está deteriorado o taponeado el epiginio. Entonces, no podemos saber con exactitud. Tenemos seguridad nosotros de que esta especie que estamos observando detrás de nuestro mismo género en nuestro lote, entonces podemos dejarlo válidamente como una morfoespecie distinta y cuenta como morfoespecie, como especie distinta. No es lo mismo dejar especie, género fulano SP, porque no lo determiné, y decir que es otra morfoespecie. Eso es diferente, porque si no se pudo determinar, entonces no estaríamos inflando nuestra cuenta de especies. Algo muy útil para hacer estas comparaciones es tomar fotografías rápidas, fotografías simples que se pueden tomar, pues, no sé si lo han probado con el celular directamente en el tubo del ocular del microscopio, y ya sacan y tienen el adulto ya como referencia, y entonces con eso pueden al ir revisando sus juveniles, pueden ir viendo
y comparando las características, cuando menos del hábitus, que sería lo importante para los juveniles, de en qué se parecen o no se parecen o en qué difieren. Una vez que ya identificamos, ya tenemos nuestros bichos, bueno, al mismo tiempo que vamos identificando, más bien, debemos ir haciendo la captura de los datos. Entonces, podemos extraer de datos en hojas de Excel, por ejemplo, es lo más simple, una hoja de cálculo como Excel u otro, pues el que gusten. Y ahí vamos a ir registrando lo que encontramos. El registro se puede hacer ya sea individuo por individuo, ¿sí? Separando todos los individuos, o bien registrando por lotes de individuos. Si ustedes trabajan, ahorita voy a hablar de bases de datos, si ustedes trabajan con la Conavio y la Conavio les pide los datos, normalmente Conavio quiere registros de individuo por individuo, ¿sí? En cambio, en otro manejador de base de datos, bueno, otra forma, nosotros lo podemos meter, como les decía, por lotes de individuos, es decir, los individuos que se colectaron un mismo evento, fecha, localidad, ¿sí? Método de colecta y hasta la misma muestra, o método, nada más si se quiere, hasta el método todos juntos. Esto tiene implicaciones tanto en el análisis de datos, porque si no después tenemos que desagregarlo, y en el uso del espacio físico de la colección. Si yo le doy un registro a cada individuo, entonces tengo que poner cada individuo en un vial separado, y eso me hace que tenga yo muchos más viales, muchos más frascos en mí, y me va a rentabilizar cuando ocupan muy poquito realmente. Entonces, en mi caso, yo prefiero utilizar lotes de individuos, pero desagregar la información en mi registro. Ahorita les voy a mostrar. Entonces, les decía, bueno, es aconsejable, después de pasar estos datos a la hoja de cálculo, es aconsejable pasarla a un manejador de bases de datos, como sea el Access de Microsoft, Biótica, que utiliza la Conavio, o Biota, que es el que le estoy mostrando aquí la portada del Biota, que facilitan la filtración, la selección, el obtener información de muy diferente tipo. Es muy fácil y es muy útil meterlo. También facilitan la captura porque no tiene uno que repetir muchos datos. Entonces, es muy bueno utilizar, pasar después a un manejador de base de datos. En la hoja de Excel, cuando estamos registrando nuestros datos, pues vamos poniendo los datos taxonómicos al nivel que alcanzamos. Esto después se puede actualizar ya una vez que lo hayamos metido. Vamos a poner también la fecha en que se determinó y el terminador. Esto es útil para la cuestión de las colecciones, no tanto para el análisis de los datos, pero sí para el manejo de la colección. Tenemos que poner los datos de colecta, donde incluyamos el método de colecta y el número de muestra. Aquí estoy mostrando parte de una ficha de Excel, donde ya el archivo corresponde a una localidad, una pestaña corresponde a una familia, y aquí estoy metiendo los géneros y especies de una familia, en qué fecha se colectaron, con qué método y en qué transecto y punto. En este caso, el transecto 4, punto A, el transecto 10, punto A, etcétera. Con ello voy a meter también el número de individuos, pero por categoría de edad y sexo. Es decir, los que son ninfas, que no puedo distinguir si van a ser todavía hembras o machos, ¿sí? Las hembras y los machos ya adultos, y yo distingo también la categoría que llamo prehembras y premachos, es decir, aquellos machos, aquellos individuos juveniles que tienen el palpo ya dilatado a un cierto grado, ¿sí? Y que van a ser premachos, que les falta 1, 2 mudas, o aquellas hembras que también ya tienen formado parcialmente el epiginio, pero todavía no tienen las aberturas. Y el total me sirve para saber cuántos ejemplares tuve allí. También tengo que poner dónde va a quedar en mi sistema de organizar mi material, estos ejemplares, en qué frasco y en qué vial se van a guardar. Los tengo que enumerar para saber. Y aquí está la fecha de determinación, quién determinó, quiénes son los colectores, que son los datos de colecta,
Si hice fotos, las fotos las puedo numerar y poner aquí, y las observaciones, si tengo alguna observación ya sea de campo o de la observación a la hora de separarlo, ese material. Aquí pongo un ejemplo de biota. Ya hice una filtración, le dije que me separara los ejemplares de tráquelas que tengo allí. En un par de clics ya obtengo esa información y me da los datos, en este caso a nivel de espécimen, con su código de la colección, los datos taxonómicos, el código de colecta que corresponde a localidad y fecha. De aquí lo puedo yo desglosar. Los colectores, métodos, etcétera. Aquí puedo entrar o abrir uno en específico que yo quiera revisar, los puedo abrir, etcétera. Es muy accesibles, son muy amigables las bases de datos y permiten hacer un manejo bastante a profundidad de los datos. Una vez que ya tengo guardados todos mis datos y que quiero yo analizarlos, entonces necesito pasarlos a un sistema, hacer una extracción, filtrarlos, obtener cierta información para sacarlos. Pero la información que tengo que tener, que es básica para el análisis de datos, va a ser el número de especies colectadas, o sea, la riqueza observada, lo que yo encontré. Allí mismo voy a obtener la composición de especies, lo voy a poder sacar de mis hojas de Excel o de mi base de datos. La lista de especies es mi composición, de qué se compone cada una localidad o cada muestra, etcétera. La abundancia, y aquí tengo que considerar, si les decía yo, adultos solos o adultos más juveniles. Si voy a trabajar nada más con solo los adultos, hay publicaciones que solo trabajan con adultos y hay publicaciones que trabajan con adultos y juveniles. Entonces, ahí tiene uno que considerar por qué, para qué lo quiere. Derivado de estos datos, podemos ya inferir algo que es importante para esas comunidades, que es la equidad, es decir, la distribución de la abundancia entre las especies. Y aquí pongo un ejemplo sacado de una tesis de licenciatura, donde comparamos dos sitios de aquí de Chiapas. Se compara un sitio perturbado y uno conservado de un bosque mesófilo de montaña, y tenemos la abundancia de las familias en abundancia relativa. Aquí podemos ver a primer ojo lo que nos dice, ya nos está indicando diferencias entre las dos comunidades. Las dos familias más abundantes invirtieron sus papeles entre uno y otro sitio. En el conservado son las linífidas las más abundantes y en segundo lugar las licócidas, mientras que en el perturbado es al revés, licócidas más abundantes y linífidas las segundas más abundantes. También puedo detectar, por ejemplo, que hay aquí una familia, dos familias que no se presentaron en el sitio conservado y sí en el perturbado, sodáridos y oquirocerátidos. Entonces ya me va dando información al hacer estos análisis, que yo puedo extraer información, y conociendo los datos, la importancia, digamos, de estos grupos, me pueden decir más a qué se deben estos o qué me explica en realidad esta diferencia. Ya pasando a otro aspecto importante que tiene que ver con eso es parte, digamos, de la estructura de una comunidad o ensamble, pero los analizamos a nivel de especie a través de los patrones, por ejemplo, de distribución de rango, de especie, rango de abundancia contra la abundancia. En esta gráfica, por ejemplo, se está mostrando las dos comunidades, de las mismas dos comunidades, conservado y perturbado, con las especies que se encontraron allí, especies o morfoespecies. Aquí el número 1 corresponde en cada caso, en cada comunidad, a la especie más abundante, y así va bajando las que fueron relativamente menos abundantes. El eje de las abundancias lo estoy marcando, si ustedes se fijan, está en logaritmos, está convertida en las unidades de abundancia a logaritmos. ¿Para qué? Para facilitar, porque si no se puede disparar muy largo
la gráfica. Esto me facilita, pero los dos los hago así. Y ya me da información, inclusive básica de aquí, de que pues las dos comunidades difieren en su riqueza de especies. Una tuvo 30 y tantos, la otra tuvo 40 y tantos. Y también me está indicando que una tuvo una mayor dominancia, mientras que otra fue un poco más equitativa en la distribución de sus individuos. Eso a ojo, eso puedo también calcular valores para esto, pero a ojo ya me está diciendo que hay una diferencia en la estructura de estas dos comunidades. También se utilizan, o se utilizaron, ya no se utilizan, hoy en día ya no son recomendables tanto como índices de diversidad. Algunos propuestos, surgieron muchos, pero algunos de los que más se utilizaron fueron Shannon Dinner y Simpson. Como índices de diversidad no son adecuados porque son muy difíciles de comparar. Se tienen que hacer maromas estadísticas para comparar los valores de estos índices entre diferentes comunidades y queda aún así la duda de qué tanto realmente, qué tanto es la diferencia. Hoy en día se utilizan otros que voy a comentar más adelante. Otra forma de ver la estructura de las comunidades también es la categorización gráfica de frecuencia y abundancia, lo que nos permite separar de acuerdo con ciertos criterios que establezcamos para la abundancia y la frecuencia, es decir, límites umbrales entre los dos para separar las muy frecuentes de las no tan frecuentes, las muy abundantes de las no tan abundantes. Nos permite separar grupos que serían como dominantes, constantes y raras, digamos. Si tuviéramos algunas especies que fueran poco frecuentes pero muy abundantes, es decir, abundantes en una temporada nada más, caerían por acá, pero no es el caso de las comunidades que examinamos aquí. Y aquí también ya nos muestra, por ejemplo, pues las dos comunidades tienen bastantes especies raras, tienen un número pues quizás similar o un poquito más aquí de especies dominantes, pero esta tiene menos constantes que esta otra, esta tiene mucho más constantes. Entonces me está diciendo que mi comunidad como que está dividida entre los dos polos, o muy raras o dominantes, mientras que esta tiene más distribuida las especies, lo cual me da un indicio de que también es algo más equitativa en ese sentido. Una cosa que también necesitamos evaluar cuando hacemos un muestreo es qué tan completo fue nuestro muestreo, es decir, qué tanto los resultados se acercan a la cantidad real de especies que hay en esa comunidad que muestreamos. Una técnica que se estuvo utilizando para hacer, digamos, tener una idea de esto era la acumulación de especies, la curva de acumulación de especies observadas. Y aquí en una publicación, Gotel y Colwell hablaban en el 2001 hablaban de un poco de las diferencias entre cómo elaborar estas curvas, porque la podemos hacer en base a individuos o la podemos hacer en base a muestras. La curva aquí va de 0 a 900 muestras, perdón, 900 individuos, alrededor de 900 y 125 muestras, y acá tenemos las especies. Entonces, conforme vamos agregando muestras o individuos, va aumentando el número de especies que hay hasta que llega a un límite. Como se trata, en este caso es un ejemplo teórico, se trata de una sola muestra, la diferencia es cómo fuimos agregando los datos. Cuando agregamos por individuos, la curva tiende a subir más rápidamente y a hacerse a la asíntota más rápidamente, mientras que cuando agregamos nuestros datos por lotes, la curva va tardando más en subir. ¿Por qué? Porque a veces los datos nos reflejan que los bichos no están distribuidos uniformemente en el ambiente, sino se agregan en ciertos puntos y corresponden a algunas de las muestras esos puntos. El hecho de que una muestra llegue a la asíntota se tiende a considerar como que pues el muestreo fue más o menos
completo, pues ya no está subiendo. Pero si comparamos las dos curvas, podríamos decir que esta parece de haber llegado más, mientras que esta que se hizo con las muestras, como que todavía en su última parte todavía llevaba una pendiente que diría que debería de haber subido más. Entonces son criterios para hacer, pero era un criterio a ojo. Otra forma para analizar la completitud de los muestreos es el porcentaje de singletons. Singletons, como muchos de ustedes saben seguramente, es cuando una especie quedó representada por un único ejemplar en todo mi muestreo. No tuve ningún otro. Y así son las especies raras, digamos. No tuve ningún otro, las más raras de todas. O sea, un solo ejemplar representando una especie. Si yo tengo muchas especies representadas por un solo individuo, me va a decir que estuvo pobre mi muestreo. Sí, si tengo más de 15, 20, 30%, pues me va a decir como que estuvo pobre. También me sirve para comparar. Si yo en uno tengo un porcentaje menor de singletons que en otro, el que tiene el porcentaje menor me dice que fue más completo que el otro. Son distintos criterios para darse una idea de esto. Para también tener una idea de qué tan completo fue mi muestreo, se utilizan también para proyectar cuál era la riqueza que uno pudiera haber encontrado, los llamados estimadores de riqueza. Existen muchos estimadores de diferentes tipos paramétricos, es decir, basados en modelos teóricos de distribución, y los no paramétricos, que no se basan necesariamente en esos modelos teóricos de distribución. Aquí están unos ejemplos, son unos poquitos, no son muchos. Y una vez que nosotros calculamos, como en esta gráfica, aquí se hizo con individuos, es riqueza de especies y el número de individuos, nuestra riqueza observada fue esta, pero los estimadores obviamente nos dan valores más altos. Difieren del uno al otro, va a depender del estimador, y ese es uno de los problemas un poco que tenemos al comparar distintos estimadores. Pero ya nos están diciendo cuántas especies le faltaron a la riqueza observada para llegar a la completitud, dependiendo del estimador con el que queramos comparar la riqueza observada. Una fórmula ya establecida para obtener es la, digamos, la propuesta de dividir las especies observadas entre las estimadas, una propuesta así le llaman, de completitud, utilizando alguno de estos estimadores. Entonces se divide y se multiplica por 100, y ese es en porcentaje. Si yo tengo el 80%, como por ejemplo en la plática pasada alguien decía que sus muestras habían llegado, creo que algo así al 80 o al 90%, pues entonces es bastante completo el muestreo, ¿no? Hay los criterios de Cardoso, que creo que mencionó también el compañero en la plática pasada. Hoy día la completitud de los muestreos ya se puede hacer de otras formas también. Hay curvas de acumulación que se llaman estimadas, es decir, ya podemos combinar no solo los datos observados, sino los datos podemos hacer estimaciones, extrapolaciones de esa diversidad con grupos con los que no pudimos hacerlo, y así podemos comparar también, por ejemplo, dos hábitats o dos sitios, como muestro aquí en el ejemplo. Aquí se compara en un lugar el sotobosque contra el suelo, las muestras que se tomaron. En el suelo hubo menos ejemplares, entonces hay que hacer una extrapolación. El método utilizado aquí nos permite hacer esa extrapolación hasta cierto punto, no se puede exagerar, pero hasta cierto punto. Y acá nos permite comparar dos sitios donde en los dos hubo, digamos, valores, digamos, de cierto punto, y podemos compararlos extrapolando para decir cuál sería la posible riqueza, digamos, estimada de esos dos sitios, con sus indicadores de confianza, con sus niveles de confianza. ¿Sí? Hay valor, aquí están los valores de los indicadores de confianza. ¿Perdón? Bueno,
continúo. Otra cosa que se hacía también mucho antes eran los análisis de rarefacción, es decir, cuando una muestra tiene menos datos que otra, pues yo no puedo comparar directamente porque en una tuve más y obviamente si tuve más ejemplares tengo el riesgo de que esos ejemplares de más correspondan a una mayor diversidad. Entonces tengo que hacer rarefacción, es decir, recortar mi muestra más larga al nivel del más corto, de manera que yo pueda compararlos al mismo nivel de esfuerzo de muestreo medido en individuos en este caso, ¿sí? Finalmente tenemos curvas de interpolación y extrapolación para hacer estimaciones también, les decía, pues interpolación es hacia acá y extrapolación es hacia acá, por eso se amplía el de este, nos permiten comparar, pero aquí más que nada lo que quiero destacar es la utilización actualmente del número efectivo de especies que proponen Joss, Cao y otros autores han propuesto, y que nos permite hacer comparaciones de manera más sencilla, mucho mejor que con el Shannon Biner y el otro, el Simpson, entre las distintas especies. Aquí podemos hablar, si decimos que a un nivel determinado de un índice, una especie tuvo tantas especies, entonces podemos decir que la diferencia entre ellas es el doble y no lo podíamos hacer con los otros indicadores, no podríamos decir. Y aquí además podemos calcular también rangos de error, lo cual nos permite ver si esa diferencia es significativa o no entre las comunidades. Para la diversidad beta, es decir, para comparar entre comunidades, tenemos la tasa de recambio, que son tasas de cuántas especies se agregan, cuántas se citan entre dos localidades que están en un gradiente, digamos, de hábitat. Y aquí muestro nada más un ejemplo de unas tablas de Cody, creo que ya me estoy pasando en el tiempo, me voy a apurar. Y la diversidad beta también se hace mucho más con índices de similitud, complementariedad o distancia, que es lo mismo. Nos sirve para comparar comunidades en cuanto a su composición. Son más que nada muchas de ellas de presencia-ausencia, y eso nos permite ya comparar qué tanto se parece una comunidad, pero se pueden también hacer con abundancia si son más precisas en cuanto a la información que nos dan. Con esos índices podemos nosotros hacer análisis de, por ejemplo, de este tipo de conglomerados para ver cuáles comunidades se acercan más a cuáles son más cercanas, cuáles son más parecidas en su composición, y podemos entonces establecer también cuando hay factores ambientales, es decir, cuáles son los factores ambientales que los afectan. En el último parte de análisis de datos, dejé esto de los análisis multivariados, que sirven para procesar simultáneamente 3 o más variables. Entonces, existe una gran variedad. Para esto hay que consultar más que nada al estadístico, y sirven para hacer distintos tipos de comparación. Aquí nos sirvieron, por ejemplo, para comparar estratos y épocas. Las comunidades se diferencian, en este caso en un estrato se diferencian, son diferentes en la época de lluvia que en la época de secas, las del suelo no se diferencian, o bien nos sirvieron para comparar, por ejemplo, las especies dominantes en un estrato entre sí para ver aspectos de competencia en ese sentido, que tanto podrían competir las especies en uno y en otro caso. Aquí está otro ejemplo de análisis multivariados, estoy señalando ya, me apuro para ver. Y finalmente hay una cosa que son los gremios, ¿sí? Existen una serie de propuestas de gremios de arañas en los que podemos vivir, aunque de entrada decimos, pues todas son depredadoras, que sería un gremio comparadas con fitófagos o parásitos. Sí, pero al interior podemos hacer gremios, existen diferentes propuestas de gremios, y esta nada más fue elaborada, aplicada al material que se encontró en ese muestreo que hicimos, en el muestreo del trabajo de Julieta.
Con esto termino y gracias por su atención y una disculpa por pasarme en el tiempo.